materia, y, ¿no es cierto?, cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las que son las disoluciones, ya que habíamos hablado, ¿no es cierto?, que son las mezclas homogéneas que van a estar formados por un soluto, o que pueden ser incluso más de un soluto, y que van a estar disueltos en un solvente. Ya vimos las distintas características del soluto y el solvente, y, ¿no es cierto?, teníamos que los solventes van a caracterizarse por la polaridad que posean. Teníamos, ¿no es cierto?, que el agua era una sustancia polar, por lo tanto va a disolver a todas las sustancias que sean polares o que sean compuestos iónicos. Debido, ¿no es cierto?, a esta polaridad, esta leve diferencia de carga que presentan, les va a ser más fácil, ¿no es cierto?, poder disolver a sustancias que sean polares o con carga. En el caso, ¿no es cierto?, del agua con el aceite, ¿no es cierto?, no se mezclaban porque vamos a tener ahí a una sustancia apolar, que es el aceite, y el agua, que va a ser una sustancia polar. Además, trabajamos el día lunes, ¿no es cierto?, con la clasificación de las disoluciones según su estado físico. Vimos que hay diferentes tipos de disoluciones, y también según su concentración vemos que puede estar variando, ¿no es cierto?, la cantidad de soluto, y eso va a estar siendo variar también la concentración que tengan las disoluciones. Trabajamos estas actividades, ¿no es cierto?, complementarias, relacionadas, ¿no es cierto?, a los conceptos que vimos, identificar cuál es el soluto, cuál es el solvente, cuál es la propiedad, ¿no es cierto?, que se está viendo afectada, y también señalar algún ejemplo muy parecido o que se pueda estar viendo otra propiedad de las disoluciones afectadas, como puede ser el color, el olor, no solamente el sabor. También trabajamos esta actividad que tenían que señalar algunos ejemplos de disoluciones en distintos estados físicos. Dar un ejemplo de alguna disolución gaseosa, ya por ejemplo vapor de agua y aire. Dar un ejemplo de alguna disolución sólida. Aquí va, ¿no es cierto?, cualquier aleación, como la aleación, ¿no es cierto?, de bronce. Dar alguna disolución de líquido-líquido, ¿no es cierto?, como puede ser, ¿no es cierto?, cuando preparamos algún té en hoja, ¿no es cierto?, vamos a estar disolviéndolo, este té concentrado, en agua, por lo tanto vamos a mezclar ahí una disolución líquido-líquido. También una disolución sólido-líquida, tenemos ahí hielo más agua, y también una disolución líquido-gaseosa, va a ser la más común, ¿no es cierto?, una bebida, una agua mineral, etc. Con gas. Y eso, chiquillos, ¿no es cierto?, trabajamos el día lunes. Hoy día vamos a estar hablando sobre el concepto de solubilidad. ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, que el soluto va a estar influyendo en este concepto, y la solubilidad va a estar definida como la máxima cantidad de soluto que se va a poder disolver en una determinada cantidad de disolvente. Por ejemplo, decimos que la solubilidad del azúcar o la sacarosa en agua es de aproximadamente 200 gramos de sacarosa por 100 gramos de agua a 25 grados Celsius. O sea que con 200 gramos de sacarosa es posible disolverlos en 100 gramos de agua a determinada temperatura. Entonces, como podemos ver acá, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo que cierta cantidad de soluto va a estar disuelto en cierta cantidad de disolvente, en una proporción. Ya siempre, ¿no es cierto?, cuando veamos alguna receta de algún alimento, o sea, de alguna preparación de alguna cocina, ¿no es cierto?, también cuando veamos
alguna preparación de algún laboratorio químico, vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, cuántas cucharadas, cuántos gramos se añaden de cada sustancia. También, ¿no es cierto?, cuando queramos hacer quizás algún experimento, vamos a tener que estar atentos, ¿no es cierto?, a las indicaciones de la mezcla que tengamos que hacer, ¿ya? También la temperatura va a estar influyendo en estos casos. Ya vamos a estar viendo a continuación también cuáles son los factores que influyen en las solubilidades. Y tenemos, ¿no es cierto?, que generalmente esta temperatura acá que dice 25 grados Celsius, la temperatura cuando vean que es 25 grados Celsius, se va a estar determinando como la temperatura normal, ¿ya? Es como la temperatura promedio que se va a estar utilizando, ¿no es cierto?, en química. Casi siempre la mayoría de los datos, cuando digan que están a temperatura normal, van a estar a 25 grados Celsius. Cuando vean algunos datos y diga temperatura absoluta, ya van a tener que ver con los 0 grados Celsius. Entonces, a continuación vamos a tener que explicar algunos factores, o sea, factores externos que van a estar influyendo o afectando la solubilidad de algunos solutos en los líquidos. Existen diferentes factores internos y externos que afectan la solubilidad de un soluto en un disolvente. A continuación estudiaremos algunos de ellos. El factor interno principal para la solubilidad es el que trabajamos en la clase pasada, ¿ya? Es la interacción que van a tener entre el soluto y el disolvente, ¿ya? Que va a estar dada principalmente por la naturaleza del soluto y del disolvente, principalmente el enlace químico que contenga el soluto y el disolvente por separado, ¿ya? Si es que contienen un enlace polar o si es que contienen un enlace apolar. Entonces, por regla general, ¿no es cierto?, como lo vimos en la clase pasada, lo semejante disuelve a lo semejante. O sea que las sustancias polares disuelven a las sustancias polares y que las sustancias apolares van a disolver solamente a las sustancias apolares. Acá tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de que las pinturas, algunas, ¿no es cierto?, son al agua y otras, ¿no es cierto?, son al aceite o al óleo, ¿no es cierto?, como se suelen llamar. ¿Qué significa eso? Estas pinturas que son al agua, si nosotros nos manchamos la piel, vamos a poder, ¿no es cierto?, sacar la mancha solamente con agua. Al reflejarnos con agua, van a salir esas manchas de pintura. Pero si son al óleo, por mucho que nos pasemos jabón, mucha agua en las manos, nos vamos a demorar como 3 días en que se nos pase esa pintura. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso si nos manchamos, ¿no es cierto?, con pintura al óleo? Lavarnos con agua ras o también llamada diluyente y, ¿no es cierto?, porque eso va a ser una sustancia apolar, va a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de poder sacar las pinturas de nuestras manos, ¿ya? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de poder sacarse pintura con agua ras, va a quedarle sus manos media aceitosas, ¿no es cierto? Si ustedes las ven, van a quedar algunas gotitas de aceite, y eso es por la viscosidad o la polaridad que va a tener, ¿no es cierto?, este líquido, ¿ya?, que sirvió, ¿no es cierto?, para poder retirar la pintura. Entonces, el primer factor que afecta, ¿no es cierto?, la solubilidad es la naturaleza del soluto, o sea, si es polar o es apolar.
¿ya? Del soluto y del disolvente, que digo. Entonces, también, ¿no es cierto?, esto que está acá señalado es una de las formas que se pueden estar denominando estas uniones de los objetos, o sea, de las disoluciones. Tenemos que esta naturaleza de la sustancia va a estar determinando cuáles líquidos van a ser miscibles. ¿Qué significa que sean miscibles? Que se pueden mezclar en cualquier proporción y que el resultado siempre va a ser una mezcla homogénea, o sea que no se pueden distinguir los componentes. Como tenemos en esta imagen, en donde se añade un colorante, y vamos a tener, ¿no es cierto?, que el líquido va a quedar solamente de un solo color y en una sola fase, por lo tanto no se va a poder distinguir los componentes. Se mezclan. Ejemplo, es una disolución también de alcohol y agua. Ambos son sustancias polares que van a utilizarse, ¿no es cierto?, para poder desinfectar alguna herida, ¿ya? Sobre todo el alcohol, ¿no es cierto?, va a estar actuando ahí como antipatógenos. Y por el otro lado van a ser líquidos inmiscibles, aquellos que no se puedan mezclar, principalmente, ¿no es cierto?, porque van a poseer diferente naturaleza. Es decir, uno va a ser polar y el otro va a ser no polar. Ejemplo principal, agua con aceite, ¿no es cierto? El aceite va a ser una sustancia no polar y el agua va a ser una sustancia polar. Entonces, aunque más que lo agitemos, más que intentemos mezclarlos, no se van a mezclar. Existe un experimento de esta miscibilidad, ya que se llama lámpara de lava, lo pueden buscar ahí en YouTube después, y resulta muy interesante porque pueden estar en un frasco de vidrio, pueden estar añadiendo aceite, agua y algún colorante a elección. Luego, en la noche, ¿no es cierto?, luego de tapar el frasco claramente, pueden estar jugando, ¿no es cierto?, con una linterna, alumbrar este frasco con aceite y agua, y van a poder ver, ¿no es cierto?, que se produce como una lámpara de lava, en donde, principalmente, ¿no es cierto?, si es que eligieron algún colorante rojo o amarillo, va a aparecer, ¿no es cierto?, como que si fuese una luz, ¿no es cierto?, que está en el interior del líquido, que no se puede mezclar, ¿no es cierto?, y parece como lava, ¿ya? Vamos a buscar aquí. A ver si aparece algún video o alguna imagen de esto que les estoy comentando. Lámpara de lava. Y incluso me acuerdo que yo trabajé un experimento alguna vez de esto. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, la lámpara de lava, pero la lámpara de lava original, a donde tenemos un experimento de lámpara de lava, puede ser este que está acá, ¿no es cierto?, en donde se le aplicó un colorante celeste al aceite. Y se ven, ¿no es cierto?, estas formas. Miren aquí cómo se ve. ¿Ya? Aunque usted, ¿no es cierto?, lo agite, no se van a mezclar estos componentes, principalmente por su naturaleza. ¿Ya? Es bastante llamativo, ¿no es cierto?, este experimento, y obviamente lo pueden estar realizando en su casa con implementos muy fáciles, ¿ya? Como es un frasco, incluso aquí con una ampolleta. No sé cómo lo hicieron. ¿Una ampolleta? Deben haber metido el líquido por acá arriba. Sí, yo creo. Después lo sellaron. Y como pueden ver, ¿no es cierto?, aparecen varios experimentos de ya puede ser realizado por
ya que no representa ningún problema de alguna reacción que se pueda producir. Entonces, ¿no es cierto? Si son miscibles es porque se pueden juntar, mezclar y no se distinguen las fases, van a crear una fase homogénea. Y si son líquidos inmiscibles, no se van a poder mezclar y van a formar generalmente una mezcla heterogénea, en donde se van a poder distinguir los componentes y a veces es más fácil poder separarlos. Otro factor, este es un factor externo de solubilidad y se llama agitación, ya muy utilizado en las disoluciones, ya ustedes también lo utilizan a veces por efecto, ¿no es cierto?, natural, ¿ya? La agitación es un proceso mecánico para aumentar la movilidad de las moléculas dentro de la disolución. Y así vamos a permitir facilitar el transporte de las moléculas hacia todo el líquido y que puedan, ¿no es cierto?, distribuirse en el líquido y poder dispersarse. La agitación no aumenta la solubilidad como tal, pero sí disminuye el tiempo que se demora en disolverse un sólido en un disolvente determinado. Acá, ¿no es cierto?, tenemos el ejemplo de cuando añadimos azúcar a un café o a un tecito, revolvemos, ¿no es cierto?, agitamos. También, ¿no es cierto?, cuando vamos a consumir algún néctar, alguna leche, la leche también hay que agitarlas porque, ¿no es cierto?, estas disoluciones tienden a concentrarse en el fondo y esta agitación va a ayudar, ¿no es cierto?, a que se vuelvan a dispersar y que tenga un sabor más adecuado, ¿no es cierto?, si es que es la leche, si es que es un jugo, si es que es una bebida, no, la bebida no tanto, pero generalmente los jugos concentrados van a tener ahí que agitarlos. Existen agitadores en el ámbito químico, agitadores que van a ser, ¿no es cierto?, como una cuchara o como un palito, que van a servir, ¿no es cierto?, para poder revolver o agitar. Incluso van a existir unos agitadores magnéticos, ¿ya? Vamos a buscar también eso. Que en química, ¿no es cierto?, los laboratorios químicos utilizan bastante esto que les voy a mostrar y son muy útiles para poder revolver, agitar y ayudar, ¿no es cierto?, en la disolución de algunos líquidos, algunas disoluciones. Sí, al final de lo que se va a ver la pregunta. Esto lo que les estoy mostrando acá son los llamados agitadores magnéticos que se utilizan en química. Ya en los laboratorios químicos especialmente, usted va a colocar encima de esta placa, va a colocar esta disolución. Y se le coloca acá esta cosita que está aquí, como una pastilla que ven aquí, ¿cierto? Esta que está acá, es un agitador magnético. ¿Por qué es magnético? Porque tiene un imán. Y ese imán, ¿qué es lo que va a comenzar a hacer? Va a comenzar a girar, ¿ya? Y se va a producir, ¿no es cierto?, aquí como aparece acá, como un tornado dentro de la disolución, y eso va a permitir generar una agitación. ¿Ya? Es lo mismo que si usted estuviese revolviendo, esto se disuelve automáticamente, ¿ya? También estos instrumentos tienen una placa calefactora, ¿ya? Vamos a estar viendo más adelante que la temperatura también influye en las disoluciones, por lo tanto también le van a estar aplicando temperatura y además van a estar agitándolo aquí con este instrumento de laboratorio químico, ¿ya? Muy utilizados en la industria, en química industrial, que diga,
en bioquímica, en química de farmacia, se utilizan estos instrumentos. Sin duda, mientras mayor agitación tengamos, más, ¿no es cierto?, vamos a estar ayudando a que se disuelva la disolución. ¿Ya? Aumentamos la agitación, más disolución, o sea, más solubilidad hay en la disolución. También, ¿cuál será otro de los factores que afectan la solubilidad? ¿Ya? El segundo factor. ¿Cómo dijo, profesor? ¿Lo anterior? ¿Lo anterior? ¿Lo anterior? Ay, no sé qué dije específicamente. Que aumentaba la Ya. Cuando tengamos mayor agitación, vamos a tener mayor disolución, ¿no es cierto?, del soluto, mayor solubilidad. pero no por completo. Es que eso va a depender, ¿no es cierto?, de las características que tenga el soluto, como lo que aparecía acá, ¿no es cierto?, que si decimos que, por ejemplo, el azúcar se disuelve 200 gramos en 100 gramos de agua. Ah, no se ve, ya. No se ve nada, no tengo cómo entender. Ahora sí. Ya, eso. Eso va a depender, ¿no es cierto?, de caso queda sólido o no, va a depender principalmente de la solubilidad de cada sustancia. ¿Ya? Cada sustancia De lo que se le aplica, ¿verdad? de lo que puede disolver, claro. De lo que se puede disolver. Por ejemplo, el azúcar no va a poder usted disolver más de 200 gramos en 100 gramos de agua, por más que lo agite, por más que lo caliente. Bueno, si lo calienta, sí, porque no es cierto que a 25 grados Celsius, esta es la solubilidad, ¿ya? Pero si usted aumenta la temperatura, quizás la solubilidad también aumente. En el caso de la agitación, no. ¿Ya? Usted a eso se refería, ¿no es cierto? Que si, aunque agreguemos más de alguna sustancia, y si esta sustancia no puede aceptar más, ya por más que agitemos, no se van a disolver. Tendríamos que agregar más disolvente o, como vamos a estar viendo, aumentar la temperatura. Ya, pero solamente, ¿no es cierto?, como dice acá, la agitación va a estar disminuyendo el tiempo que demore en disolverse un soluto, pero que no va a lograr aumentar la solubilidad. O sea, que no va a permitir, quizás, ¿no es cierto?, como tenemos acá, ingresar 300 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Vamos a tener igual, aunque lo agitemos, vamos a tener igual un sólido en el fondo. Entonces, el siguiente factor, necesito que pongan atención en este factor, porque este factor solamente es utilizado en solutos gaseosos, ¿ya? La presión ya solamente se utiliza y se ve afectada en gases, ¿ya? Obviamente los sólidos y los líquidos no pueden ser presionados, ya no se pueden presionar para disminuir su volumen. En cambio, los gases, sí. Los gases, ¿no es cierto?, sí pueden ser presionados, comprimidos, para poder, ¿no es cierto?, variar su volumen. Entonces, como tenemos aquí, en el caso de los solutos gaseosos, la variación en la presión generada sobre una disolución afecta significativamente la solubilidad de los gases en los líquidos. O sea que mientras más presión le ingresemos a, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, tenemos en la imagen, imaginemos que tenemos una bebida, un agua mineral, agua con gas, ¿ya? Si le aumentamos la presión, vamos a lograr, ¿no es cierto?, que ingrese la mayor cantidad de gas en ese líquido, ¿ya? Y cuando le saquemos la presión, ¿no es cierto?, vamos a estar haciendo que ese gas se pueda escapar porque pierden presión. Esto se debe a que al aumentar la presión, aumenta la velocidad de movimiento
de las moléculas del gas. Ya si estamos presionando, ¿no es cierto?, el gas hacia abajo, en este caso, vamos a estar obligando a las partículas gaseosas a que ingresen en el líquido y que se solubilicen en él. Que queden atrapadas dentro de él, aumentando la solubilidad del gas en el líquido. O sea que la presión, mientras más presión, más solubilidad de gas en el líquido. ¿Qué pasa con el gas? O sea, mientras más presión, más gas tiene el líquido. Claro, si le quitamos la presión, al contrario, ¿no es cierto?, Eso es la solubilidad, es el... es la cantidad de soluto que vamos a poder disolver en Ya. el disolvente. O sea, mientras más presión, más gas, ¿no es cierto?, vamos a estar pudiendo disolver, ¿no es cierto?, en el líquido en este caso. ¿Traten, chiquillos, de relacionar estos conceptos? El calor genera presión. No lo relacionen el calor con la presión. La presión es aparte, pueden estar afectando, ¿no es cierto?, el calor, la movilidad de las partículas, pero no lo relacionemos todavía con la presión. Dice, en lo que nos falta leer, dice, la relación cuantitativa entre la solubilidad de un gas disuelto en un líquido y la presión fue estudiada por William Henry, ¿ya?, en donde trabajó las leyes de los gases, quien enunció, ¿no es cierto?, también la llamada ley de Henry, que dice que a temperatura constante, la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del gas, siempre que no tengan lugar reacciones químicas, ya cuando no haya alguna reacción química porque se puede estar generando algún gas que vaya a estar afectando la presión. Entonces, ¿no es cierto?, mientras más presión, mayor solubilidad. Menos presión, menos solubilidad. Por eso, ¿no es cierto?, este efecto se utiliza mucho, ¿no es cierto?, en las bebidas gaseosas. ¿Siempre han existido las bebidas gaseosas? Obviamente no. Fueron descubiertas en 1932 gracias a John Matthews, el cual creó una máquina que era capaz de mezclar agua. ¿1800 o 1900? 1800 dice acá. No estoy seguro si creo que el dato exacto. Creo que la Coca-Cola mandaba a hacer como remedio para el dolor de cabeza. Al principio. Al Y que principio. tenía cafeína. Tenía cafeína, entonces era como un remedio para el dolor de Poder cabeza. despertar un poco. Sí. Al principio, solo podían producirse para ser consumidas inmediatamente, porque no se lograba mantener el gas dentro del agua. O sea, se mezclaban en la máquina y había que servirlas, como es un chop, ¿no es cierto? Ustedes no saben mucho de chop. Yo tampoco. Yo sí sé. Claro, ahí, ¿no es cierto? Los chops son estas cervezas que se consumen en los pubs, en donde se compran, bueno, la bebida de los McDonald's también viene. Hace años, cuando uno dejó de carretera, eran más común las jirafas, esas reemplazaron al chop. Claro, ¿no es cierto? Las jirafas, o también los pitchers, son estos que vienen, ¿no es cierto?, en donde se sirven, igual que las bebidas también de máquina, Sí. que tienen un jarabe y tienen el gas separado, entonces después las mezclan, ¿no? Por eso tienen, chiquillos, se han dado cuenta cuando van a McDonald's o a estos lugares de comida rápida, la bebida no sabe igual. Claro. Incluso cuando la están sirviendo, si se dan cuenta, a veces sale color blanco, o sea, transparente, y si es Coca-Cola, color negro. Y eso es porque van mezclando agua y el jarabe, ¿no es cierto?, como se denomina, que va a ser como el sabor de la bebida. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en 1891 William Painter creó la tapa tipo Corona. Esta tapa permitió sellar las botellas de vidrio y poder mantener la presión y que no se escapase, ¿no es cierto?, este gas que está presente en estas bebidas. ¿Hasta cuándo, no es cierto? Hasta que se abren y son consumidas, ¿ya? Y ¿qué es lo que va a pasar, no es cierto? Usted cuando abre una bebida va a ver inmediatamente cómo se empieza a escapar el gas, tanto visualmente, se puede ver, ¿no es cierto?, cómo empiezan a salir algunas burbujitas,
y también se puede ver, se puede escuchar, ¿no es cierto?, el sonido, y se puede sentir también el gas de estas bebidas. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto?, cuando destapamos una bebida? Pierden presión, por lo tanto pierden el gas que tenían las bebidas. Ya por eso, ¿no es cierto?, que después de un tiempo las bebidas van quedando desvanecidas, pierden el sabor, por efecto, ¿no es cierto?, de que se mantienen destapadas un momento. También, como vamos a ver más adelante, la temperatura va a estar influyendo, ya, y va a estar ayudando a que también se escapen con mayor facilidad en algunos casos el gas. Entonces, esta primera parte, ¿no es cierto?, de las bebidas se refiere a que si mantenemos la presión de estas bebidas, se va a mantener el gas en ellas. Si las destapamos y las dejamos destapadas, se van a quedar sin gas. Y se desvanecen, ¿no es cierto? Porque obviamente el gas siempre va a tender a escaparse. Pero, y por ejemplo, sin destaparla, y a veces se desvanecen igual. Es porque quizás tiene alguna filtración, porque no debería. Ya no debería. Se desvanece, cambia el sabor y todo. Claro, ¿no es cierto? Eso generalmente lo vamos a estar viendo ahora a continuación. Ya vamos a darles también un tips que va a estar influyendo en estas bebidas gaseosas. Entonces nos queda este último factor externo que va a estar influyendo en la solubilidad, que es la temperatura. ¿Ya? Y la temperatura, como tenemos allí, tenemos un gráfico A y un gráfico B. Son distintos los dos gráficos, ¿no? En el gráfico A tenemos que la mayoría está en subida, ¿no es cierto? Gráficos que están subiendo. Y como más desordenado. Más desordenados, ¿no es cierto? Y en el segundo gráfico tenemos que la mayoría está en bajada, ¿ya? Y eso es porque la temperatura va a estar influyendo en forma distinta cuando tengamos disoluciones sólidas en líquido. Va a ser así, como el primer gráfico, que a mayor temperatura va a ir aumentando la solubilidad. Y por el contrario, cuando tengamos una disolución gas líquida, como puede ser una bebida, vamos a tener que la solubilidad con la temperatura es inversamente proporcional. O sea que si aumentamos la temperatura, disminuye la solubilidad. Esta línea es la solubilidad. O sea que mientras menos temperatura tenemos, ¿no es cierto?, vamos a estar manteniendo una mayor solubilidad de los gases en agua. ¿Ya? Por el contrario, si tenemos un soluto disuelto en agua, al aumentar la temperatura vamos a tener que es más fácil poder disolverlo, el sólido. ¿Ya? Ejemplo, ¿no es cierto?, cuando tenemos un café caliente, ¿no es cierto?, y le añadimos azúcar, va a ser mucho más fácil revolverlo, ¿no es cierto?, y poder disolver el azúcar. También cuando, ¿no es cierto?, si es que han preparado alguna vez el famoso cocho, que es esta harina tostada, pulpo también que se llama, también, ¿no es cierto?, esta harina tostada necesita de que usted le agregue agua caliente para que pueda formar este pulpo, y también tiene que tener estas proporciones adecuadas. ¿Ya? Entonces, vamos a leer ahora lo que decía acá, dice, al aumentar la temperatura en una disolución acuosa, las moléculas se empiezan a mover más rápidamente. ¿Ya? Traten de imaginarse esto. Si aumentamos la temperatura, ¿no es cierto?, de alguna disolución, por ejemplo, cuando estamos hirviendo agua, vamos a ver, ¿no es cierto?, sobre todo cuando ya está hirviendo, vamos a ver que va a empezar a gorgorear, va a empezar, ¿no es cierto?, a moverse el agua por efecto... Lo mismo pasa con las gaseosas, ¿verdad? Con el calor quiere como filtrar eso.
Claro, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con la bebida gaseosa, ¿ya? Vamos a estar, con la temperatura vamos a estar propiciando que los átomos empiecen a moverse. En el caso, ¿no es cierto?, de las bebidas gaseosas, el gas va a tender a escaparse con mayor facilidad, con esta energía que tiene, ¿no es cierto?, de calor, va a tener más energía, va a escaparse con mayor facilidad. Por eso, ¿no es cierto?, en el caso de un gas en un líquido, al aumentar la temperatura, va a estar disminuyendo la solubilidad. ¿Por qué? Porque al darle más temperatura le vamos a estar dando más energía a los gases para que puedan escaparse del gas. ¿Ya? Por el contrario, cuando estemos disolviendo azúcar en café, al aumentarle la temperatura, vamos a estarle dando más energía a los átomos para que puedan disolverse en el líquido. Como el sólido no va a tender a escaparse al ambiente, sino que va a tender a disolverse en el lugar, en ese caso va a aumentar la solubilidad. Pero para el caso de los gases, la temperatura al aumentar disminuye la solubilidad. Le da energía a los gases para que puedan escapar, ¿verdad? Claro, ¿Eso es? claro, cuando aumentamos la temperatura siempre vamos a estar aumentando la energía mecánica, la energía de movimiento de las partículas. Por lo tanto, en ese caso, de los gases, como los gases van a tender a escaparse, le van a dar más energía para que se escapen con mayor facilidad. Y en ese caso, con el sabor, ¿qué sucede? El sabor de las bebidas, o el sabor, claro, de las gaseosas, se pierde, ¿no es cierto? Como se escapa Claro, el gas. porque si se pierde el gas, también obviamente se pierde el sabor original. Es que, más que nada, ¿no es cierto? Ahí el sabor que tú te estás refiriendo es el sabor del gas que tú sientes. ¿Ya? Que es como un picor, ¿no es cierto? Y se le va el gas que como un jugo. Queda como, claro, queda como un jugo. Igual se puede sentir lo dulce, el sabor de la bebida, pero Es malo. es malo porque la bebida, ¿no es cierto? El gas te da igual como una cosa refrescante, que te va a estar generando, ¿no es cierto?, esta sensación de encontrarlo quizás más refrescante. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a estar de nuevo leyendo el gráfico. Dice, si observas el gráfico A, verás, por ejemplo, que la solubilidad del nitrato de potasio, que es el primero que está aquí, el NaNO3, aumenta rápidamente con el incremento de la temperatura. O sea que si disolvemos el NaNO3 y lo calentamos, va a ser mucho más fácil disolverlo. ¿Ya? Lo mismo que les mostraba recién, ¿no es cierto? Esos agitadores magnéticos, esas placas calefactoras, van a estar aumentando la temperatura de algunas disoluciones para poder añadirle más soluto y poder disolver la mayor cantidad de soluto en esa disolución. ¿Ya? Letra B. Si observas el gráfico B, te darás cuenta que en una disolución gas-líquido, al aumentar la temperatura, la solubilidad disminuye. ¿Por qué? Porque los gases, ¿no es cierto?, van a estar ganando energía y les va a ser más fácil escaparse del líquido, ¿ya? Porque van a tener mayor energía en el sistema. Aplicación de esto a lo cotidiano, ¿no es cierto? Tenemos, ¿no es cierto?, que para preparar algunas veces más fácil algún té, algún café. En el caso del té, ¿no es cierto?, puede ser más gráfica, ¿no es cierto?, la preparación. Si han intentado preparar, ¿no es cierto?, té con agua helada, nunca les ha pasado que pensaron que pusieron el jarro y no lo pusieron nada, y después sirvieron y habían puesto el té, ¿no es cierto?, y se dan cuenta que no da nada de color, ¿ya? Y eso es porque la solubilidad del té, ¿no es cierto?, en agua helada no es mucho, ¿ya? Con suerte le va a dar un color amarillo. No carga. No carga, ¿no es cierto?, también como se dice muy bien. En cambio, cuando le agrega agua caliente, lo revuelve un poquito, ¿no es cierto?, y ya queda un color adecuado, un sabor también adecuado del té. En ese caso, ¿no es cierto?, a mayor temperatura, mayor solubilidad. También, ¿no es cierto?, va a pasar. No, a mayor temperatura. O sea, ahí dice que si tú le das frío, tiene mayor. Pero eso es el caso de una bebida gaseosa, Ah, ya. ¿ya? Porque el gas se va a tender a escapar.
pero en el caso de un sólido o un soluto líquido, como puede ser el té también, va a tender, ¿no es cierto?, a favorecer, en el caso de la disolución, un aumento de la temperatura. Pero en el caso, ¿no es cierto?, de una bebida gaseosa, ¿ya? ¿Por qué siempre, ¿no es cierto?, la bebida gaseosa la vamos a preferir helada? ¿Ya? Una bebida helada, una cervecita helada, ¿no es cierto?, va a tener mejor sabor que una bebida tibia o una cerveza tibia. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, si mantenemos helada alguna bebida, esta va a mantener por más tiempo el gas. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos acá, a menor temperatura, más solubilidad del gas en el agua. Por lo tanto, mientras más helada esté, más va a mantener, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono, la bebida gaseosa. Por eso, ¿no es cierto?, es recomendado siempre refrigerar una bebida para posteriormente abrirla, ¿ya? Y no abrirla cuando ésta esté tibia, porque si está tibia, usted la va a abrir y va a sonar y se le va a escapar la mayor cantidad de gas posible a la bebida, y después ya la segunda, la tercera vez que abra ya la bebida, ya se va a encontrar casi sin nada de gas, y eso es porque ya está muy tibia, ¿no es cierto?, y escapó fácilmente el gas. En cambio, si está heladita, usted la va a abrir, ¿no es cierto?, y se va a escapar en menos tiempo el gas. Por eso, ¿no es cierto?, ahí las jirafas, como nombraba usted también anteriormente, venían bastante heladitas antiguamente, y también venían con tapa, ¿ya? Eran utilizadas con tapa, ¿no es cierto?, y para servirlas tienen ahí un abridor especial, que es momentáneo, y así evita, ¿no es cierto?, que se pierda el gas. Entonces, se mantiene el principio que a menor temperatura, mayor solubilidad en disoluciones gas líquido. O sea, la temperatura se comporta diferente dependiendo de la disolución. Si tenemos una disolución sólido, líquido, mientras más temperatura, más solubilidad. Pero si tenemos una disolución gas líquido, mientras más temperatura, menos solubilidad. Lo que pasa, ¿no es cierto?, con la bebida tibia se va a escapar más fácilmente el gas. Entonces, ahí, chiquillos, están las claves de la pregunta esencial. ¿Ya? La temperatura, estuvimos viendo también la presión y la agitación. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los factores que van a influir en la pregunta esencial, ¿no es cierto?, que trabajaran más ratito? ¿Ya? Son dos factores que tienen que nombrar, ¿ya? Como es el caso, ¿no es cierto?, acá de una bebida gaseosa, ¿cuáles van a ser los factores que van a estar influyendo? ¿Ya? Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, que están dándose ahí. Entonces, más o menos, ¿no es cierto?, para poder guiarlos en la pregunta esencial, vamos a estar trabajando esta pregunta complementaria, ¿ya? En donde vamos a poder interpretar cómo influyen estos factores que afectan la solubilidad. Dice, preparándonos un rico café. Si llenas un vaso con agua helada hasta la mitad y agregas al agua unas cucharaditas de café y esperas 5 minutos, ¿qué pasará? ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, se puede hacer en casa, pero no es necesario que le agreguen muchas cucharadas de café, solamente intenten con una, ¿ya?, y un poco de agua helada. ¿Qué es lo que va a pasar? Si está el agua helada, debería, ¿no es cierto?, costar mucho poder disolver, en este caso, el soluto, ¿ya? Porque algunas cosas, profe, con el agua helada, que se disuelven con agua caliente, con agua helada le quedan como grumitos. Yo creo que ahí yo he tenido la experiencia, justamente el otro día me estaba preparando una leche también con ese, y yo hice el experimento de con agua caliente primero, ¿no es cierto?, con mucha agua caliente.
Y igual se me forman los grumos, ¿ya? Porque esos grumos a veces se forman porque al aplicar, ¿no es cierto?, por ejemplo, una leche, la leche en polvo, alrededor del mismo polvo como que se forma como una lámina protectora, ¿ya? Y eso es porque como que se pasan, o sea, como que se cocen, ¿no es cierto?, por afuera esa leche en polvo, pero por dentro, ¿no es cierto?, queda ese sólido sin tener contacto con el agua caliente, y por eso se forman los grumos, y por eso es necesario agitarlo, revolverlo, para poder, ¿no es cierto?, estar mezclando ese sólido que quizás quedó en cambio, ¿no es cierto?, cuando se añade un poquito de agua helada, va a permitir, ¿no es cierto?, que mejor se disuelva quizás ese sólido y que después al agregar el agua caliente se pueda mezclar más fácilmente, ¿ya? A veces, por ejemplo, sobre todo con la leche, es más fácil echarle primero agua helada y después agua caliente para poder conseguir una mejor mezcla. Más que nada por la experiencia me he dado cuenta, por tener que prepararle, ¿no es cierto?, ahí leche a mi hija, me he dado cuenta que a veces, para que ella igual la toma más a veces más tibia, la he probado primero con agua helada y después con agua caliente y resulta mejor. Y yo creo que es por eso, como que se forma una lámina media extraña, ¿no es cierto?, por fuera de la leche y se forman esos grumos. Ya, entonces volviendo a la pregunta aquí, dice, ¿qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, en el primer caso? Vamos a tener que, al tener agua helada, vamos a tener que no se va a disolver fácilmente este sólido en líquido. ¿Por qué? Porque la temperatura, ¿no es cierto?, es muy baja y nos va a estar ayudando a la solubilidad. No, nos va, muestra la pregunta, aquí ya son las 4 o 5. Ya, sí, vamos a estar... Me cuesta harto su materia entenderla. Ya, dice la número 2. Si revuelves el café con ayuda de la cuchara, ¿se disolverá todo el contenido? Bueno, ahí está parte de la prueba, ¿no es cierto? Tampoco cuando quedan cositas dan vueltas. Claro, ¿no es cierto? A veces aquí va a faltar quizás el factor de la temperatura, pero, ¿no es cierto?, con la agitación van a estar ayudando a aumentar la solubilidad, ¿ya? Entonces, si revuelves el café de la cuchara, ¿se disolverá todo el contenido? Casi todo podemos colocar, gracias a que a mayor agitación aumenta el tiempo de solubilidad. Agitación. O sea, disminuye el tiempo de solubilidad. Hace que sea más fácil disolver, o disminuye. A mayor agitación, aumenta la solubilidad del soluble en el líquido. Ahí sí. Ya, ahí estamos explicando, ¿no es cierto?, cómo se comporta el factor de agitación, que eso es lo que está diciendo acá, que revuelve el café. Y eso es lo que nos están preguntando también acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor que estamos propiciando y cómo se comporta? ¿Ya? El factor, ¿no es cierto?, utilizado es la agitación, ¿no? La agitación. Estamos agitando solamente. Agitación. Y cómo se comporta. Respondí acá arriba. Si resuelves con ayuda de una cuchara, ¿se disolverá todo el contenido? Vamos a tener que eliminar eso porque estamos a responder acá abajo. El factor es la agitación y a mayor agitación, mayor solubilidad de un sólido en líquido. ¿Ya? Entonces, más o menos algo así, chiquillos, es lo que se espera que ustedes me puedan estar explicando en la pregunta esencial. Ya la vamos a colocar, ¿no es cierto?, aquí. Y tenemos pregunta esencial número 21.
Juan salió al parque de Quillota con su mascota en un día muy caluroso. Aquí tenemos uno de los factores que está influyendo. Así que decidió llevar una bebida gaseosa. ¿Ya? Entonces es una bebida gaseosa la que vamos a estar analizando su solubilidad. En el lugar se encontró con amigos y se puso a jugar a la pelota, como muestra ahí en la imagen, por más de 1 hora. O sea, pasó el tiempo en este día caluroso y algo le pasó a la bebida, ¿no es cierto? Que cuando decidió refrescarse, Juan abrió su refresco y ¿no es cierto?, al estar mucho rato allá ahí, desprendió mucho gas. Y al probarlo, ¿no es cierto?, después ya en una tercera ocasión, lo encontró tibio y ya sin sabor. Ya quizás, ¿no es cierto?, ya había perdido un poco el gas y desvanecido. Al respecto, nombra 2 de los factores que influyeron en la solubilidad de la bebida gaseosa. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser estos factores? Agitación, naturaleza del soluto, presión o temperatura. ¿Ya? 2. Profe, dígalo de nuevo, que yo quiero anotarlo yo en mi cuaderno. Las Es que 4 no, pues, opciones. pues son 4 opciones, pero solamente son 2. Sí, ¿Ya? pero dígamela, que yo quiero anotarla, me gusta tener todo anotado. Pero esas están... Ahora no se le escucha. No le escucho.